Surgimiento de las FARC. Los orígenes de este grupo armado llevan relaciones con el campesinado. Todo su origen viene a principios de los años 1960. Surgió de las diferencias ideológicas bipartidistas de la época. Es un movimiento de izquierda radical que se colocó de manera temprana a mediados de los años 60, conformado en su naturaleza por campesinos inconformes con el régimen del momento y estudiantes de ideología marxista. Este grupo opera en las regiones fronterizas de Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá. Son dirigidas actualmente por el más conocido. En 1953, cuando Rojas Pinilla subió al poder, quería buscar la manera de buscar la paz en el país, por medio de la amnistía. Gracias a esto, logró que 5.000 guerrilleros liberales entregaran sus armas. Como bien lo sabemos, no todos entregaron sus armas y muchos de ellos no creyeron en la amnistía que había propuesto Rojas Pinilla. Entonces comenzaron a dirigirse a Sumapaz. Al poco tiempo, las guerrillas que venían siendo dirigidas por Tiro Fijo también se comenzaron a distribuir por la zona Marquetalia. Allí crearon una guerrilla liberada. De esta manera se fueron creciendo las guerrillas en diferentes ciudades como Tolima, Caquetá, Cauca, Huila, entre otras. Entre los años 1956 a 1958, los liberales y conservadores llegan a un acuerdo con la intención de parar la violencia en Colombia y de esta manera dando paso al Frente Nacional, con el fin de que acabaran con la idea de que nuestro país fuera liderado injustamente. En el año 1980 crecieron de tal manera que de 1.000 personas que conformaba cada frente venían siendo 5.000. En este año, las FARC rechaza todo el negocio con el narcotráfico y sus cultivos de coca, pero al poco tiempo después lo termina aceptando, ya que estos cultivos los podían ayudar muy bien económicamente. Todo esto lleva el nombre de gramaje. A principios de los años 90, ya las FARC contaban con 7.000 a 10.000 personas. El 9 de diciembre de 1990, el ejército lanzó una ofensiva contra las FARC. El gobierno decía que eso se le había hecho porque todavía estaban realizando actividades delictivas. En ese entonces, el gobierno no solo negociaba con las FARC, sino con los que se desmovilizaran se podían reincorporar a la vida civil normalmente sin seguimientos legales. Y bajo la firma de la paz se desmovilizaron varios grupos como el EPL, ERP y poco a poco lo que quedaba de la guerrilla en Colombia se fue desmovilizando. Durante ese mismo año murió el jefe de la guerrilla, Jacobo Arenas, la cual fue una gran pérdida para las guerrillas de ese tiempo. En este periodo se incrementó el cultivo de las drogas en Colombia. Las guerrillas hasta el día de hoy han crecido simultáneamente y han seguido con frecuencia los ataques terroristas como reclutamiento de menores, actos de violencia sexual contra mujeres y niñas como violaciones y torturas, desapariciones forzadas, secuestro de civiles, trato inhumano a rehenes y desplazamiento forzado. El posconflicto es un periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados en Colombia, pero también aplica para países que lo hayan experimentado en alguna época. Puede entenderse como un concepto de un único atributo, la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un tiempo determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo. El fin de la confrontación armada en Colombia no quiere decir que sea el final de las fuentes del conflicto, ya que al terminar este mismo puede dar inicio y comienzo de una nueva etapa, que si no es tratada a tiempo y con suma importancia puede resultar incluso más desastrosa que la anterior y construir un círculo vicioso en donde las consecuencias de la guerra se vuelvan causa de las nuevas problemáticas sociales. De ahí la importancia de hablar del posconflicto en Colombia, ya que es una realidad y plantea una serie de problemas que deben ser analizados detalladamente, ya que el país seguirá enfrentando a los conflictos que provocaron la guerra, cuyas soluciones siguen aplazadas, y a las secuelas de la guerra misma, que en realidad no son pocas. La firma de un acuerdo de paz indicará que termina la guerra, y que las partes asumen unos compromisos dentro de los cuales al gobierno le corresponde lo trascendental, que sería garantizar la paz y brindar condiciones para que a todos los ciudadanos les sea posible el libre ejercicio de sus derechos. El punto de partida es la realidad y la crueldad del conflicto armado colombiano, es decir, el contexto en el que se está tratando, el cual para algunos militares habrá terminado por sus diversas razones,
mientras que para la sociedad y quienes aún hacen parte del cuerpo armado que participa en la guerra, tendrá que llegar algún día a su fin. Así es como se podrían diferenciar dos momentos principales en la etapa del posconflicto. El primero se da cuando un miembro de las Fuerzas Armadas deja de combatir. Para él y para su familia el conflicto armado habrá terminado y dará inicio a una etapa completamente diferente en sus vidas, en lo que se podría denominar el posconflicto parcial. Y el segundo momento se presenta cuando se logra la solución del conflicto por un acuerdo de paz. A esto le denominaríamos el posconflicto total. Cuando se habla de posconflicto también hay que hablar de dos términos muy importantes. Uno de ellos es la reconstrucción, que quiere decir rehacer nuevamente aquellas poblaciones que han sido atacadas y prácticamente destruidas por los combates entre los actores armados, darle la ayuda al campesino y devolverle la libertad a quienes se les quitó. Reconstruir, edificar, es algo así como dejar todo en su estado natural. Y el otro es el concepto de rehabilitación. La rehabilitación es mucho más amplia, ya que aborda el aspecto humano, social, político e institucional. Este no pretende volver a dejar las cosas como antes, sino por el contrario, busca avanzar hacia las nuevas formas de dirección del Estado y la participación ciudadana. Dentro de los temas propuestos, pensamos que existe un vacío de aquellos que llamaríamos temas psicológicos, que aun cuando se introducen por los autores de alguna forma dentro de los llamados temas sociales y apoyo a recuperación, pensamos deben tener su lugar propio e independiente y asumir así el lamentable privilegio e importancia que se ha ganado a lo largo de nuestra guerra.